bendiga grande y abundantemente en este día jueves profético. Saludando a la iglesia Familia Benecer Candelaria aquí en Cartagena, Bolívar. También saludando allá a la iglesia Familia Benecer Candelaria Luruaco Atlántico y allá en Buenaventura. Saludos para todos, Señor les bendiga grande y abundantemente. En este día he venido a impartir una palabra que está en el libro de Hebreos, capítulo 3, el versículo 1 al 6. Quiero orar primeramente para colocar este momento en las manos del que todo lo puede. Amado Dios y Padre de la gloria, damos gracias, Señor, porque sabemos, Dios mío, que tú estás en las alturas y nosotros aquí en la tierra. Mostrando, Señor, la necesidad que tenemos, Dios de la gloria, ruego, Señor, que esta palabra hable a nuestras vidas tal cual como tú sabes y conoces nuestra necesidad. Ruego, Señor, a esta hora que perdones, Dios de la gloria, todos nuestros errores y pecados. Tú les conoces con nombre propio, Señor. Perdona a la humanidad entera, Señor, te lo pido a esta hora, Dios de la gloria. Te ruego, Señor, que seas tú hablando a través de esta tu sierva, mi rey, esta palabra que sé, Señor, que va a ser de gran edificación para la humanidad, Dios de la gloria. También, Señor, te doy gracias por todo lo bueno que hemos vivido, aún las experiencias que hemos logrado vivir en el momento malo, conociendo tu poder en ese momento. Damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ya le había dicho antes, me voy a estar moviendo en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículos del 1 al 6, bajo el tema, la importancia de Jesús en el ministerio de salvación. La importancia de Jesús en el ministerio de salvación, ese es el tema, bajo el título, ayudando a la humanidad como Dios ha mandado. Hermosa palabra me dio el Señor, me regaló, yo pedí, clamé y hallé esta respuesta de parte del Señor a través de su palabra. Voy a estar leyendo la palabra y la leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Hermanos, Dios los ha llamado a ustedes para que sean su pueblo elegido. Por eso pónganse a pensar seriamente en quién es Jesús. Él es nuestro apóstol y nuestro jefe de sacerdote. Dios le encargó que nos ayudara y él lo obedeció. Así como Moisés también obedeció cuando Dios le ordenó ayudar a todo su pueblo. Pero Dios le dio a Jesús más honra que a Moisés. Es como cuando se construye una casa, el que la construye es más importante que la casa misma. Toda casa ha sido construida por alguien, pero Dios es quien ha hecho todo lo que existe. Moisés sirvió a Dios y lo obedeció en todo, pues ayudó al pueblo de Dios tal como se lo ordenó, y anunció al pueblo lo que Dios iba a decir en el futuro. Pero Cristo, que es el Hijo de Dios, es obediente y ayuda a este pueblo de Dios, que somos nosotros, y nosotros somos parte de este pueblo si seguimos creyendo firme y con alegría en la salvación que recibiremos. Maravillosa enseñanza. Podemos ver aquí, ¿verdad?, una cualidad, una característica o un personaje de Cristo como es de servidor. Cristo servidor de Dios como siervo. Ahí también podemos ver también a Moisés, ¿verdad? Cómo se hace la comparación de Cristo, el cual es el Hijo unigénito, el que tiene la genética del Padre, y de Moisés, el cual es un hombre natural como lo somos tú y yo como siervos. Y podemos ver, según lo que la palabra dice, ¿verdad?, que así como Moisés obedeció, Cristo también obedeció en lo que el Padre mandó. ¿Y qué fue lo que el Padre mandó? Una ayuda a la humanidad. Y mandó en ese entonces a Moisés. Yo podía ver lo que hablaban de Moisés, tremendo. Veía el liderazgo, porque dice aquí que el Señor nos ha llamado y nos ha escogido como pueblo. Sabemos que aquel que es escogido desde antes de la fundación del mundo. Sabemos eso, hemos adquirido ese conocimiento, ¿verdad? Y por lo que hemos aprendido, alguien que es escogido ante la fundación del mundo es alguien que ha sido llamado. Y hay un llamado para ayudar a la humanidad. Yo les voy a contar algo muy corto de cómo una persona natural tiene liderazgo. Voy a hablar un poco de mí misma. Yo tenía mucho liderazgo cuando no conocía a Cristo. Un liderazgo muy, pero muy diabólico.
cuando aún era una niña de escasos 4 o 5 años más o menos, hasta la edad más o menos como de 12 años, y tenía un liderazgo tremendo, tenía la capacidad de influenciar a mis amigos a hacer las cosas malas, obvio, cuando aquel entonces no conocía ni siquiera quién era mi Cristo. Hoy lo conozco y ha sido diferente, pero el ser humano nace con liderazgo, el que es escogido nace con ese liderazgo. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con ese liderazgo, verdad? Yo en aquel entonces inducía a mis amigos a robar patillas, a hacer daño a los demás. Hacía cosas tremendas que cuando niña, ni contarles. Les seguiré contando en otro tiempo cómo lideraba para mal yo. Hoy quiero hablar del ministerio de salvación, ¿verdad? La importancia que tenemos que darle al ministerio de salvación, que es Cristo Jesús. Esa palabra es clara cuando nos enseña que somos escogidos, un pueblo escogido. Pero quiere resaltar sobre todo el trabajo que hizo Moisés y el que hizo Jesús como siervo de Dios Altísimo aquí en la tierra. Yo podía ver que lo que le pasó a Moisés fue exactamente lo que le pasó a Cristo. Moisés dejó la comodidad, Moisés dejó todo para así hacer lo que Dios le había mandado. 3 pasos, voy a dar 3 pasos para hacer como Dios nos ha mandado, ¿verdad? O 3 pasos, sí, 3 pasos para hacer lo que Dios nos ha mandado. El primer paso es salir de la comodidad, ¿verdad? Pues el que ha sido llamado debe entender que el que lo llamó es muy importante y lo llamó con un propósito. Cuando veía esto de salir de la comodidad, pude ver que Moisés salió de la comodidad. Moisés salió del palacio. Moisés empezó a dejar todo por este llamado que el Señor le había hecho. Igual vemos también en esto, ¿verdad? El primer punto es ese. El primer paso que se da es este, saliendo de la comodidad. Yo no sé si tú estás cómodo. Bueno, rico, estamos en cuarentena, comiendo, qué rico, qué sabroso. El gobierno, el Estado se ha hecho un proyecto, un plan de beneficiar a todos con este problema de coronavirus. La pandemia que hay, que está ahogando a la gente, a la humanidad, esto le está preocupando. Y en medio de que todo esto está pasando, yo creo que esta palabra fue la respuesta, bueno, es la respuesta de Dios a la humanidad, ¿verdad? Y cuando yo veo que Moisés sale de su comodidad del palacio, yo podía ver que Moisés podía mandar y hacer lo que él quería. B, Moisés podía escoger y comer lo que él quería. Pero Moisés entendió que tenía un llamado a ayudar a la humanidad. Y dejó esa comodidad que tenía. Moisés la dejó. El segundo paso es ejecutar la orden. Esa orden que el Padre dio, ¿cuál fue esa orden? De ayudar a la humanidad. Moisés dejó la comodidad en el palacio. Moisés dejó de ser el hijo. Me llama mucho la atención porque Moisés no se puso a pensar de que él ahí era un rey, era un príncipe, él podía hacer lo que él quería. Moisés no se puso a pensar en nada de esto, no le dio prioridad a lo de él, Moisés le dio prioridad a lo de Dios. Así como tú y yo debemos hacer, darle prioridad a lo de Dios. En estos tiempos de aflicción que el mundo, la humanidad está siendo afligida, la humanidad está siendo atemorizada, la humanidad está llorando, la humanidad está clamando por ayuda, la humanidad está clamando delante de Dios. Sé que la humanidad entera, todo el mundo está clamando a Dios porque Dios envía palabras según la necesidad que hay. Yo creo que esta palabra es respuesta según lo que se ha venido presentando. Eso de ejecutar la orden. Tremendo, listo. Moisés dejó la comodidad. Ahora Moisés ejecuta la orden. ¿Yendo a dónde? Dile al que está a tu lado, más bien dite a ti mismo, debo ir a donde Dios me ordena. ¿A dónde fue Moisés? Al desierto. ¿A qué? A pasar trabajo. Hay gente renegando porque está pasando trabajo. Hay gente renegando porque estoy sin empleo. Hay gente renegando por todo lo que está viviendo. Estos momentos amargos, tristes, de angustia, de desesperación. Estamos siendo como que apresionados, ¿verdad? Por esto que estamos experimentando, pero es que hay una orden de Dios para ti.
y es de ayudar a la humanidad. Hay una orden de Dios de llevar el ministerio de salvación. Es una orden de Dios a aquel que ha sido escogido como su pueblo. Te hago una pregunta. ¿Crees tú que eres llamado a ser pueblo de Dios? ¿Crees tú que eres un escogido de Dios? Alguien que es escogido logra entender el idioma en el que le estoy hablando y se despierta y deja la comodidad para ser incomodado por la necesidad que la humanidad tiene. Deja de ser tan conchudo, por decirlo así, o tan cómodo. Oye, se ha inventado el gobierno el ayudar al pueblo, se ha inventado el gobierno. Yo creo que Dios visitó el corazón del presidente y de todo su gabinete. Yo creo que Dios tiene la mano metida en el asunto, en todo lo que el Estado ha venido haciendo. Pero tú y yo tenemos una orden y debemos ejecutarla. Debemos darle a la humanidad esa respuesta. Me llamaba mucho la atención. Yo decía, Moisés hizo todo lo que el Señor le mandó a hacer en esa orden de ayudar al pueblo de Dios. Y Moisés le anunció al pueblo de Dios tal cual como Dios le dijo que anunciara. Moisés abrió brecha a lo que Dios proyectaba con la humanidad, el cual iba a cumplirse con Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo viniera a este mundo. Moisés ejecutó la orden que Jehová Dios le dio, saliendo de la comodidad y ejecutando esa orden de ir a pasar necesidad al desierto. Todos conocemos una parte o conocemos parte de la historia de Moisés, todo lo que pasó Moisés, todo lo que experimentó Moisés en el desierto. A un pueblo obstinado, un pueblo que tenía que insistirle al pueblo, crean en el Señor, a un pueblo rebelde, porque aquí le dice la palabra que era un pueblo rebelde. Tú, líder que me escuchas, tú que me estás escuchando, que reniegas de aquellas personas que están bajo tu cargo, que te han dado a ti para que gobiernes o para que le orientes y le guíes según la necesidad que tengan. A veces reniegas porque esas personas vienen a ti con problemas. A veces no te gusta escuchar lo que está pasando con la gente. Te manda a decir que tienes que ejecutar la orden. Ayuda a la humanidad, porque fuiste llamado para ayudar a la humanidad. Y no se te olvide que ese ministerio de salvación y ese ministerio es de Cristo Jesús. Y tú y yo hemos sido llamados, así como Moisés, a hacerlo. Moisés dejó todo por ejecutar la orden que Jehová le había dado. Él lo dejó todo. ¿Vas a dejar todo por hacer lo que Jehová te ha dicho? Sí, hay problemas, sí hay dificultades, hay situaciones adversas, pero déjame decirte que el Dios que llamó a Moisés es el mismo Dios que te está llamando a ti. A Moisés sí pasó necesidad, Moisés pasó por trabajo, pero Moisés también experimentó lo que muchos no hemos experimentado, haber tenido un encuentro personal con Él tan grande que era el único que podía hablar con Él, era el único que podía dirigirse a Él, era el único que tuvo la experiencia de escuchar la voz de Dios, el único que en aquel entonces tuvo la experiencia de escribir los mandamientos. Tremendo. A Él se le reveló lo que el hombre tenía que hacer para poder hacer la voluntad de Dios. Moisés lo hizo. Moisés trajo al pueblo lo que Dios le dijo. Tu líder o tu padre, tu madre, tu hijo que me escuchas, tú que aún no has conocido el poder de Dios o no has tenido un encuentro con Dios o con el Cristo de la gloria, a ti te hablo, a ti también te está hablando el Señor. También tienes que dejar la comodidad, tienes que dejar atrás lo que ahora crees que es lo mejor. Pregunta qué es lo mejor en estos tiempos. Lo mejor es que tú entregues tu vida a Cristo. Lo mejor es que tú entiendas que debes dejar la comodidad y ejecutar esta orden. ¿Cuál es la orden? Venir a Él. Ven a Él para que puedas hacerle caso a lo que Dios te dice o puedas obedecer en lo que Dios te dice y así ayudar a los demás. A veces queremos ayudar a los demás en lo que nosotros mismos no hemos podido hacer. ¿Y sabes por qué? Porque ahí no tiene Dios la mano metida en el asunto. Cuando Dios tiene la mano metida en el asunto, vamos al tercer paso. Dice que se hace con alegría y firmeza. El tercer paso es ese, con alegría y firmeza. El texto bíblico el cual leíamos decía, ¿verdad?, que el Señor resaltaba estas cualidades de Moisés. Moisés lo hizo así como Dios le hizo, como Dios le mandó que hiciera. Pero me llamaba mucho la atención el por qué se le daba más honra a Jesús que a Moisés.
Ese texto me llamó la atención al punto que empecé a preguntarle al Señor cuál era la diferencia. Pero te voy a decir algo. ¿En dónde marca Jesús la diferencia con Moisés? Jesús tiene la genética del Padre. El unigénito Hijo de Dios. ¡Wow! Mira, yo dije, bueno, con razón, ¿verdad? Con razón Jesús recibió más honra que Moisés. Pero habían cualidades de Moisés que también encuentro en Jesús. Jesús también dejó la comodidad. Jesús también dejó el reino. Jesús también dejó un trono. Jesús también pasó por el desierto, porque a Él fue llevado al desierto. Dice la palabra que Él fue tentado en todo. En todo. A veces hay personas que dicen que Jesucristo para Jesucristo fue fácil porque Él era el Hijo de Dios, pero déjame decirte, Él vivió experiencias como la que tú y yo estamos viviendo. Él fue pasado por el fuego. Él experimentó muchas cosas. Jesús, del que te estoy hablando, que fue honrado más que Moisés. Ojo, no estamos menospreciando lo que Moisés hizo, porque como Moisés hizo, lo hizo bien, porque la palabra registra que hizo como Dios le mandó. Yo considero que Moisés hizo hasta donde Dios le mandó en el momento que tenía que hacerlo. Pero ahora estamos en este tiempo en el que Jesús, ¿verdad?, tiene un ministerio, y es el ministerio de la salvación. En Jesús es que hay salvación. ¿Por qué en Jesús hay salvación? Porque Él tiene la genética del Padre, la genética de salvación. Bueno, yo veía algo en Moisés, y es que Moisés perdió un poco la paciencia con ese pueblo obstinado y rebelde. Cualquiera. Aún nosotros como pastores, ¿verdad?, hemos querido como que abandonar estas cuestiones, porque es que trabajar con gente, solo guiado por Dios podemos hacerlo bien. Solo entendiendo lo que Dios quiere hacer, podemos hacerlo bien. Me llamaba mucho la atención esa parte en la que Jesús fue honrado mayor que Moisés. Oh Santo Dios de la gloria. Ojo, Moisés hizo como Dios le mandó. Jesús hizo como Dios le mandó. Pero me llama la atención ese gran nombre que se le fue dado a Cristo. El gran apóstol o el gran jefe de sacerdote. Jefe de sacerdote. Yo decía jefe de sacerdote. ¿Quién es jefe? ¿Quién puede liderar? ¿Quién puede mandar? Aquel que ha servido. Jesucristo sirvió. Pudiendo Él estar en la posición de ser servido, Él sirvió. Te pregunto a ti, ¿estás en la capacidad de servir? ¿Podía salir de ti servir como hizo mi Cristo, como hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Podría servir tú de la manera como Él lo hizo? Todo aquel que quiera autoridad o tiene autoridad debe entender que primero debe servir, como Jesucristo lo hizo. Él fue un gran servidor del Padre aquí en la tierra. Él sí supo hacer lo que el Padre le mandó a hacer. Te voy a decir cómo llevar a cabo lo que el Padre te manda a hacer, como Jesucristo y Moisés hizo. 1, basado en la oración, que es la comunión y la relación que puedes tener con Dios. Allí en la comunión puedes adquirir el secreto de Dios. En el secreto de Dios puedes adquirir la respuesta según la necesidad de la humanidad. 2, obedeciendo y haciendo como Él te diga, no como tú pienses. Olvidémonos ya de esas ideas brillantes que son terrenal, animal y diabólicas. Echémosle mano a la voluntad de Dios, que es mejor que la voluntad del hombre. No olvidemos algo, que Él fue el que hizo todo lo que se ve. Por ende, si hay alguien que conoce la necesidad del mundo, se llama Dios, porque Él fue el que lo hizo. Dice ahí el versículo 4, ¿verdad?, que Él hizo todo. Todo lo que se ve fue porque Jehová lo hizo. Y si tú quieres hacer algo con éxito, pregúntaselo a Dios y todo te va a salir bien. Haz como Él lo hizo. Haz como hizo Moisés. Ciertamente Moisés lo hizo. Pero en estos tiempos Dios nos está demandando a nosotros dejar la comodidad. Ir a pasar trabajo en el desierto. Ir a pasar trabajo en el desierto y hacerlo con alegría y firmeza. ¿Sabes por qué?
porque hay mucha necesidad en la humanidad. Acordémonos de algo. Cristo, el que recibió ese gran nombre, mostró la diferencia entre él y Moisés, porque es que Cristo había sido llamado para pagar el precio por el cual el hombre había fallado. Por eso es que el ministerio de salvación es Jesús, o es de Jesús. Ese Cristo que entendió que sirviendo era que podía salvar a la humanidad, el cual desarrolló la paciencia. Jesucristo mandó a la humanidad a hacer algo, y es hacer lo que el Padre le mande hacer. Él dejó el ejemplo de cómo hacerlo. Jesucristo vivió lo que vivió con paciencia, amando a la humanidad. Ese Cristo lavó los pies de alguien. Ese Cristo fue blasfemado. Cristo fue abandonado. Cristo fue traicionado. Fue vendido, fue golpeado, fue crucificado. Lo mataron. Pero te digo algo, pero nunca perdió su objetivo. Jamás se le olvidó que él había sido enviado a ayudar a la humanidad. Cristo siempre estuvo presente. Él lloró como tú has llorado, pero nunca renunció a lo que le habían llamado. Jamás Jesús se le olvidó a que el Padre le envió o por qué lo había escogido, o le envió a su pueblo como la ayuda. Tú, líder que me escucha, tú, varón, mujer que me escuchas, joven que me escuchas, hermanos en Cristo, tenemos un llamado. Ya dejemos la quejabanza. No nos gusta servir, no nos gusta hacer las cosas como Dios demanda, siendo siervos. Queremos éxito, pero no queremos sacrificio. Queremos recibir galardones, pero no queremos obedecer en lo que el Señor nos ha mandado. Es el tiempo de obedecer a Dios. Es el tiempo de mostrar firmeza. Es fácil darle a Dios cuando hay, ¿verdad? A mí el Señor me decía, dame en estos tiempos en el que no tienes nada con tus fuerzas, en estos tiempos en el que yo sigo el que te he sostenido, en el tiempo del desierto, en el tiempo de la aflicción. En ese tiempo Jesucristo se dio todo, al punto de que no escatimó ser Dios, sino que se humilló hasta lo sumo. El Señor me decía, quiero un pueblo que traiga delante de mí lo que tiene. ¿Qué tienes para darle a Dios? Él no te va a pedir nada que no te haya dado. Todo cuanto tú y yo tenemos es porque Él nos los dio. Es el tiempo de mostrar firmeza. Es el tiempo de hacerlo con alegría. Con alegría, iglesia. Con alegría, tú que todavía no lo conoces. ¿Cómo me alegro en tiempo de aflicción? Dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Que si tú lo haces, podrás regocijarte en medio de la aflicción. Es claro lo que su palabra dice. Voy a cerrar con esto. Aleluya. Voy a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Es una palabra poderosísima, ¿verdad? Mira lo que dice. Quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Yo también soy líder como ellos. Y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré de parte de su gloria. Mi consejo es el siguiente: cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, no por obligación ni por ganar dinero. No traten a los que Dios les ha encargado como si ustedes fueran sus amos. Más bien, procuren ser su ejemplo. Pues procuren ser ejemplo para ellos. Así, cuando regrese Cristo, yo sé que muchos estamos esperando que Cristo regrese. Así que cuando Cristo regrese, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que dura para siempre. Esta palabra regocijó mi vida. Cuando el Señor me hablaba de la firmeza y con alegría, yo decía, Señor, lo voy a hacer. A resumida de todo esto, de la única manera que el hombre puede hacerlo, bajo estos 3 pasos, como son dejando la comodidad,
saliendo, ¿verdad?, de la comodidad, ejecutando la orden y hacerlo con alegría y firmeza, es haciendo lo que esto dice. Yo pude sacar conclusión y es la siguiente: con obediencia y como Dios manda. Con obediencia y como Dios manda. Y tengo un lema que saqué de aquí y lo voy a atesorar en mi corazón. Jesucristo lloró, pero nunca renunció. No renuncies. Créele. Está firme, con regocijo, porque vienen tiempos de gloria. Vienen tiempos de bendición. Después de esto, dice la palabra de Dios que esto es momentáneo. Yo creo que esto es momentáneo, pero lo que viene es eterno. Salvación para la humanidad. Eso es lo más importante. Ejecutando, haciendo como Dios ha mandado, haciendo lo que Dios ha dicho, ayudando a la humanidad. ¿Basado en qué? En el ministerio de salvación de nuestro amado Cristo Jesús. Señor, damos la gloria a ti por este mensaje. Damos la gloria a ti, pues tú la mereces, mi Rey. Bendito tu nombre, oh Jehová de los ejércitos, el cual revelaste a los hombres. Cristo Jesús, Dios hecho hombre. La solución, Señor, la ayuda a la humanidad. Recibe a Cristo, tú que me escuchas, que aún no lo has recibido. Recíbelo a esta hora y hoy mismo verás la gloria de Dios guiando tu casa y tu vida. Y todos los que ya recibimos a Cristo, regocijémonos porque vienen tiempos de gloria. Bendice, Señor, aquel que ha escuchado este mensaje en gran manera. Y no se te olvide, aunque haya llanto y dolor, no renuncie. Cristo lloró, pero no renunció. Cristo lloró, pero no renunció. Bendito tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén.